to nostalgic lovers of point-and-click adventures. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo una pequeña partida inicial a la residencia del Dr. Gallagher, una pequeña aventura argentina con sabor clásico que anunciamos en el vídeo de lanzamientos del mes. Ha sido desarrollado por Donatilla Studio, o lo que es lo mismo, David Lovera, al que agradezco un montón habérmelo dejado probar antes de su lanzamiento. Le mando un fuerte abrazo desde el otro lado del charco. Ahora sí, echémosle un vistazo. Intro y comenzamos. Hola de nuevo, tenemos aquí abierto el juego, la residencia del Dr. Gallagher, y nada, vamos allá, vamos a empezar nueva partida. A ver, aquí nos deja elegir entre inglés y español, pues vamos a elegir español, por supuesto. Vamos allá. ¡Olé! Donatilla Studio, ¿vale? Que es el estudio que ha hecho este juego. Bueno, es solo una persona, un juego argentino, y vamos a ver qué nos espera. Vale, nueva partida, cargar... Nada, vamos directamente a nueva partida. Hermano, por favor. Creo que no es necesario que me encierres en esta celda. Habitación 34. Vemos ahí una persona, no sé, encapuchada y alguien detrás de la puerta. Debiste pensarlo antes de entrometerte en mis asuntos. Esta casa está por atravesar momentos claves. Es algo que susurra en las paredes. Es algo que se respira en las mazmorras. Eventos particulares están por ocurrir. Y quiero tus narices lejos de todo esto. Señor Gallagher, el muchacho está listo en la sala de operaciones. Este debe ser el sirviente, supongo, ¿no? ¡Excelente! Espera. ¿Quién se encargará de alimentar a Buffy? El casero se ocupará de alimentar a tus mascotas. Siempre lo mismo. Tendría que haber sido hijo único. Vale. En algún lugar del conurbano bonaerense, ¿vale? O sea, que ocurre en Buenos Aires, ¿no? El juego está ambientado en Buenos Aires. Vale, aquí un retrato con un gato. Hoy es una noche ideal para quedarse en casa leyendo un buen libro. Sano y salvo en el confort de mi hogar en compañía de mi buen amigo Julio Cortázar. Pero antes de eso debo alimentar al señor Fufú. Es la hora de su cena y suele ponerse mañoso. ¿No es cierto, amiguito? Vale, esto sería como el tutorial, ¿no? Marca, mola porque lo pone en argentino, marca con el cursor el punto al cual se va a desplazar el personaje. Vale, sí, lo típico de caminar, ¿no? En la parte inferior izquierda de la pantalla se indicará con qué objeto estás interactuando. Al acercarte al borde del escenario se habilitará el botón ir para acceder a nuevos sectores. Vale, a tecla escape para opciones, guardado, etc. Los botones... Vale, como estáis viendo, este juego tiene un sistema, bueno, mecánicas muy similar a las de Lucas, ¿no? Al motor Scan, pues ya sabéis, verbos de acción, recoger, examinar, hablar, usar, abrir, en este caso, y un inventario, que lo tenemos aquí. Vale. Vale, pues ya tenemos el control, aquí está. Pues este debe ser el protagonista, supongo, ¿no? Vale, no me voy a dedicar a explorar todo minuciosamente, lo que quiero es una primera toma de contacto con el juego. Voy a intentar ir un poco a lo que me pidan sin perder mucho tiempo, ya que estoy jugando aquí delante de cámara, para que nos dé tiempo a ver la mayor parte posible del juego, ¿no? A ver si puedo avanzar. Ah, mira, aquí hay un termo con mate, ¿no? Con la bombilla aquí. Hombre, tenía que estar, por supuesto. Vale, pues este es Fufú, a ver. Armario. Vale, gato. Entonces hay que fijarse en esta palabra de aquí, que es la que nos indica el elemento con el que podemos interactuar. Vamos a usar hablar. A ver. Debes tener hambre, ¿cierto, amiguito? Vale. Entonces tenemos que darle de comer. Aquí hay un armario, recoger, examinar, vamos a abrir. Vale, y aquí hay comida para gatos. Examinar primero. Tiene todos los nutrientes que un gato necesita. Bueno, y vamos a recoger.
O al menos eso decía el comercial. Eso es, vale. Esto me imagino que es un poco tutorial, ¿no? Para lo básico. Aquí lo tengo, en inventario, alimento felino. Vale, aquí cierro el inventario. Y a ver aquí, comedero. Bueno, pues habrá que usar a lo mejor el... No tiene sentido. Vale, habrá que elegir de aquí... Ah, vale, directamente elijo el objeto del inventario y ya lo usa. No entiendo por qué siempre da 1000 vueltas antes de ponerse a comer. Uy, se ha visto una sombra por ahí. ¿Quién podría estar tocando el timbre a esta hora? Vale, vamos a abrir la puerta. A abrir, venga. Qué extraño, no hay nadie. Genial, se ha escapado el gato. Pues nada, adiós Fufu. ¿Por qué has hecho eso? ¿Qué clase de persona insensata atiende la puerta a estas horas? Es evidente que no sos de estos pagos. Ahora tendré que salir a buscar al señor Fufu. Supongo que mi noche de lectura quedará para otro momento. Lo siento, Cortázar, te he fallado. Bueno, a Cortázar ya le dará igual. Vale. Ah, mira, aquí aparece. Eso es lo que nos decía. Cuando estoy cerca de una salida o de una entrada de algo, pues se me activa este botón de ir y allá voy. Vale. Ah, y ahora aparece la presentación del juego. Guión David Lovera Iriarte, que es el autor realmente del juego, ¿no? Diseño David Lovera Iriarte, o sea, todo lo ha hecho él. De todas maneras, hay como un poco de... Mira, por ejemplo, aquí hay un poco de disparidad gráfica o artística. Yo esta imagen yo creo que es de IA, ¿eh? Yo creo que esto es IA generativa. Leandro Lele, Ali como el tipo que arregló el inventario. Es lo que os digo, veo como estilos gráficos distintos y yo creo que es porque se ha utilizado IA generativa. A ver, si lo ha hecho una sola persona y a lo mejor en la parte artística no tiene tanta destreza, sí en la parte de programación quizás, pues bueno, lo veo lógico, pero bueno, esto lo suyo sería un equipo un poquito mayor y alguien dedicado al apartado artístico. Vale, hasta acá llega el rastro, aquí hay 4 personas. De todos los sitios para perderse, tu gato fue a elegir justo la residencia del Dr. Gallagher. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso vives en un termo? Todo el mundo sabe que dentro de estas paredes el doctor realiza experimentos que atentan contra las leyes de la naturaleza. Hostia, el cuervo. Si alguna vez leíste algo de Mary Shelley, puede que te empieces a hacer una idea de lo que hablo. Bueno, Mary Shelley sabéis que es la autora de Frankenstein, ¿no? ¿Dónde escuchaste semejante cosa? Internet. Fue maravilloso. No es mi intención alimentar teorías conspiranoicas, pero hace poco salió en los noticieros una nota sobre un tal Locomark97, un streamer sobre eventos paranormales que desapareció cerca de estos terrenos mientras filmaba un documental. Los programas conspiranoicos que usualmente consumes no cuentan justamente como noticiero. Creo que no deberían darte tanta rienda suelta a la imaginación. Las leyendas populares dicen que también el Dr. Gallagher mantiene capturado al espécimen de un pezcornio gigante, aunque no imagino dónde, dado que estas especies solo habitan en lagos escoceses. Eso será una referencia al lago Ness, supongo. Definitivamente no deberían darle tanta rienda suelta a la imaginación. Coincido con Arnoldo. Creo que debemos dejar las leyes populares de lado y concentrarnos en buscar al gato. Les agradezco una vez más que me ayuden a buscar al señor Fufu, pero esta será una tarea sencilla. Vale, entonces estos son los amigos, supongo, de Arnoldo. Será cuestión de tocar el timbre y ya. Sí, desde luego, mientras tanto separémonos para buscar por los jardines. Vale. Entonces se van. Es lo que os digo, veis que el estilo artístico de los personajes, un poco del fondo, incluso de esa cinemática del principio, es un poco dispar. Entonces yo creo que la parte artística igual se podría haber trabajado un poco más, pero insisto, es un juego que ha hecho una persona, entonces bastante que ha hecho ya. Realmente me sorprende la prontitud con la que respondieron mi llamado. Suelen ser esquivos cuando se los convoca a un plan que incluye estar tanto tiempo fuera de casa, pero cuando nombré al Dr. Gallagher algo cambió en sus rostros, como si hubiesen esperado una excusa hace tiempo.
Quizá yo también debería evitar dar rienda suelta a mi imaginación. Será mejor que me ponga a buscar al señor Fufu. Vale, pues ya tengo el control. Vale, aquí aparece un botón. Anda, mira. Arnoldo, Pela, Benicio y Ger. Pela supongo que será del pelado, ¿no? Que en Argentina se dice el pela, ¿no? Alguien que va... o que está calvo o que va rapado, el pela. Que por cierto hay un humorista, se llama Martín Vázquez, no sé si lo conocéis, un humorista argentino de... Bueno, a mí me encantan los humoristas argentinos. Yo veo mucho el programa, se llama La Gambeta, que es de, bueno, pues Yayo, Martín Vázquez, está Pichu, está Ever Ludueña. Bueno, son gente que vienen de Videomatch, de Peligro sin codificar, programas míticos en Argentina, que bueno, que por lo que sea, pues yo di con ellos hace mucho tiempo y me hace mucha gracia. La Gambeta me lo veo siempre. Entonces, el Martín Vázquez es el pela, porque está calvo. Entonces me hace gracia, ¿no? Me recuerda al el pela. Vale, lo que pasa es que no puedo seleccionarlos. Me imagino que a lo mejor en algún momento puedo cambiar de personaje o que, no sé, o que a lo mejor cada capítulo es uno. Pero vamos, de momento solo tengo a Arnoldo. Ya me está recordando un poco a Maniac Mansion. El hecho de que haya varios personajes, que haya que entrar a una mansión o que una residencia, una casa grande. Vale, nos han dicho que tenemos que tocar el timbre, ¿no? Timbre. Usar. A ver si viene alguien. Se oyen pasos, muy poquito. ¿Qué se te ofrece? Mi gato se escabulló en su casa. ¿Puedo entrar a buscarlo? Buenas noches, mi gato se escabulló en su casa. ¿Podría...? Muchacho, los carteles no están por una cuestión decorativa. Aunque presiento que hace falta reforzar el mensaje. ¡Fuera! Pues, muy simpático. No es una persona muy agradable, ¿no? Y que lo digas. Vale. Vamos a examinar. A ver el buzón. Está vacío. Vale. Entrar por la fuerza no podremos, ¿no? Ir. Como era de esperar, está cerrada con llave. Vale. Aquí hay unos gnomos de jardín. Gnomo triste. Examinar. A ver qué dice. Ajá. Debajo del gnomo escondieron una llave de respaldo. Es evidente que esta gente no presta atención a los índices de seguridad. Vale. Ah, pues aquí la tengo. ¿Será para entrar directamente? A ver. Ya puedo entrar. Uy, pues qué fácil. Me voy a tener que manejar con cautela. Claro, si nos... No sé si este hombre nos podrá pillar dentro... Claro, esto es que, como digo, me recuerda mucho a Maniac Mansion. Entonces yo no sé si alguno de los personajes de aquí dentro, el Dr. Gallagher o el sirviente este que nos ha abierto, si nos encuentran, si perdemos al personaje, si nos lo encierran en un calabozo como en Maniac Mansion, no lo sé. Pero bueno, vamos a ir con cautela. Libreta, examinar. Tiene varios números de teléfono anotados. Pues, a ver, esto igual es importante. Me lo voy a apuntar, tengo aquí un papel. A ver, Rockwell 5418 1919. Flavio Dickinson, que es el abogado. Este es el número antiguo, pone 1958 5788. Número viejo, ¿no? Señora Galdames. Galdames. Me lo voy a apuntar. 1834-9937. No sé si esto va a servir para algo, pero bueno, por si acaso. Sepulturero 9765-6666. Vale, ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Examinar almanaque. Un almanaque del año pasado, o sea, un calendario, como decimos aquí. Tiene algunas fechas agendadas. A ver, junio... Cena con Dr. Rockwell. A ver. Mira, Rockwell es el primer teléfono que tenía. El 8 del 6. O sea, el 8 de junio. Turno en banco. Plomero, que sería fontanero aquí en España. Cita con Dickinson, que Dickinson también aparecía. 19 del 7. O sea, 19 de julio. ¿Qué más tenemos aquí? Buscar moto en taller. Turno con el herrero. Dentista. Pagar al sepulturero. A ver, el sepulturero sí que tenía teléfono. Exposición anual, los jardines más bellos. Cena con Rockwell. Vale, Rockwell era el primero también. 15 del 10. O sea que con este se ha reunido 2 veces el año pasado. Vale.
Indagar sobre los avances. A ver quién es el Dr. Rockwell. Simposio en neurociencia experimental. Pagar al contador. Cumple de mamá. Compra regalo. Veterinario para Tato. No sé quién es Tato. Vale, bueno, me he apuntado esto, que igual no es para nada, pero bueno, por si acaso. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a examinar este cuadro. Hombre alado de espaldas. Un cuadro que sabe combinar lo sublime y lo visualmente aburrido. Vale. A ver aquí. Me da miedo la mirada desquiciada del hombre del cuadro. Pues a mí también, tiene cara de enajenado. A ver el reloj. Examinar. Un clásico reloj de pie. Vamos a intentar abrirlo, a ver. Abrir. No tiene sentido. No vas a encontrar un pasadizo secreto. Bueno, pues podría ser, hombre, ¿por qué no? Vale, izquierda o derecha. Vamos a probar izquierda, venga. Ir a biblioteca. Vale. Ah, mira, aquí no me había fijado antes. Aquí hay un icono. Anda, mira. Este ojito de aquí, es que como aparece con poco contraste no lo veía. Vale, entonces esto te va a marcar todos los puntos interactuables, todos los hotspots del juego, ¿no? Vale. Bien, lámpara. Usar. No puedo encenderla, le falta el foco. Vale, aquí un montón de libros. Pues yo qué sé, vamos a abrir. Examinar. Veamos. Aquí, joder. Aquí hay mucho libro, no lo voy a leer todo. Vale, lo que sí vemos es que la letra K, luego la L. Podemos bajar, a ver. Vale, hay otra fila. L sigue por aquí. Se puede bajar más. La M. Hay muchísimo libro. Y así con cada estantería. Esto es un montón. Panfletos, examinar. Es propaganda de suscripción a una revista de medicina. Parece que le han arrancado una parte. Medina. Ah, y aquí aparece un teléfono. Ah, pues esto va a ser importante a lo mejor. 929. A ver. Voy a poner aquí revista. 929, pero le faltan números. Bueno, pues me lo apunto. Y aquí, a ver, ¿qué hay aquí? No, aquí no me marca nada. A ver. Globo terráqueo, examinar. No hay biblioteca ostentosa que se respete sin un globo terráqueo. Vale. Abrir, nada. Bueno, pues esto será para algo, me imagino. Vamos a la derecha. A ver. Ir al pasillo. Uy, mira, aquí está este. Claro, la pregunta es, si me ve, ¿qué pasa? ¿Me mata? ¿Me encierra? A ver qué hay aquí. Modular, examinar. Hay una aspiradora de mano del otro lado del armario. Voy a ver si lo puedo abrir. Está trabada. Vale, o sea, no puedo abrir el armario. Aquí hay un tocadiscos. Un viejo tocadiscos. Me pregunto si todavía funciona. Vale, no tengo ningún vinilo. O sea que a lo mejor puedo poner un vinilo. Vale, a ver, es que no... Busto. Examinar. Es el busto de un hombre de expresión severa. Aquí me ve, aquí no me ve. Ah, ventana. Examinar. Esta ventana da al patio delantero. ¿La podré abrir? No va a venir mal ventilar un poco ese pasillo. Ah, pues sí, mira, lo ha abierto. Ah, y puedo ir, o sea, puedo atravesar la ventana. A ver. Vale, estoy en un patio. Aquí pone ranura. Examinar. Parecería que por medio de esta ranura se activa algún engranaje. A ver, no se puede usar. Necesito algo más, no puedo meter los dedos. Vale, es como que le falta una palanca, supongo, o algo parecido, no lo sé, un engranaje. Aquí hay huesos. Huesos enterrados. Examinar, se ve que el perro tiene con qué entretenerse. Yo tampoco quiero saberlo. Recoger. Vale, no puedo coger los huesos. A ver, un momento. A ver. Aquí. Entrada principal. Ah, vale, aquí es donde he empezado. O sea que si iba a la derecha, me llevaba a este patio. Vale. Entiendo ya. ¿Entramos otra vez en la ventana? Vale, voy a ver qué pasa si me ve, ¿eh?
Intruso. A ver si te vuelvo a ver, si te vuelvo a ver, llamaré a la policía. Bueno. Vale. O sea que no nos ha matado ni nada, nos ha echado directamente. Pero puede volver a entrar. Sí. Vale, a ver. Vale, o sea que todo queda como estaba antes, ¿no? O sea, me imagino que no me mata, que no es muerte permanente ni nada parecido, simplemente es volver a intentar. Vale, entonces si paso por aquí me ve. Bueno, vamos a salir por la ventana un momentito. Y aquí hay una puerta. Callejón, a ver. Ah, mira el Pela. Me pregunto qué estará haciendo el Pela en este sitio. Últimamente se comporta un poco raro. Aunque para ser honesto, eso es lo habitual en él. Vale, vamos a hablar con el Pela, a ver. Hablar. Pela, ¿qué haces aquí afuera? Desde acá mi radar capta mejor las señales de plutonio. Bueno, quizá no sea asunto mío, pero ¿por qué te interesa captar señales de plutonio? Asuntos privados, Arnoldo. Vale, no me dice nada más. Tiene algunos tornillos sueltos, pero es un buen muchacho. No me deja... A ver... ¿Está todo en orden? ¿Sabías, Arnoldo, que el plutonio no brilla en la oscuridad? Bueno, pues no me deja hacer más. Soporte técnico, póster, examinar. Soporte técnico de Donatilla, que es el estudio del juego. Contáctanos al 800... A ver. Era... 55, vale. Muchos teléfonos estoy apuntando yo, a ver. Mira, y justo aquí hay un teléfono público. Vamos a usarlo, a ver. Vale, voy a probar directamente llamar al estudio Atila. A ver qué pasa. Ah, no, espera, que lo he marcado mal. Perdonad. Me he comido un 0. Ya está. A ver, usad. Aquí, era 0, 8, 0, 0. Y ahora sí. 5. Ah, mira, ya está llamando. Servicio técnico. Buenas noches. Le estás comunicando con el servicio técnico Donatilla Studio. ¿Acaso estás atascado en esta aventura y no tenías...? No hay problema, te puedo dar acceso ya mismo a nuestra guía de juego para mentes perezosas. Sí, me vendría bien un poco de ayuda. Ah, no. No quiero guía. Vale, o sea que esto será como el sistema de pistas que tiene el juego, que tienes que llamar por teléfono. Bueno, está bien, está gracioso. Excelente. En caso de que cambies de parecer, puedes contactarte nuevamente a este número. Vale, o sea que esto es para la guía. No soy ningún bebé, me las arreglo bastante bien solo. Vale. Ah, bueno, teníamos más teléfonos aquí. Vamos a llamar a Rockwell, al doctor Rockwell, que era 5418 1919. Doctor Rockwell. ¿Veis? Esta imagen también es como si fuese hecha por IA, me da la sensación. Porque es distinta en estilo gráfico a las anteriores. Oficina del Dr. Rockwell, buenas noches. Llamo de parte del Dr. Gallagher. ¿Qué necesita en esta ocasión? Consejos para coser un pulmón, instrucciones para conservar un corazón en buen estado. Uy, qué macabro suena esto. Lo más práctico será que pase mañana temprano por mi consultorio. Lo estaré esperando. Vale. A mí también. Usamos... A ver, tenemos algún teléfono más. Dickinson. A ver, 19 58 57 88. Ernestina. ¿A qué Ernestina? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Buenas noches. ¿Se encuentra el señor Flavio Dickinson? Otra vez no. Ya les he explicado miles de veces que este número ya no corresponde a ese señor. Les pido... Vale, que sí. Vale, o sea que ya no... Pobre señor, parece que este tal Flavio Dickinson es un hombre muy solicitado. Vale, y tenía otro más aquí. A ver... Galdames. 1, 8, 3, 4, 9, 9, 3, 7. Me suena música, pero... No contesta nadie. Vale. Y me queda uno.
que es el sepulturero. Vamos a ver. 97. No, ya me he equivocado. Espera que me he equivocado de... He metido un número erróneo para que se resete. A ver. Vamos a hacerlo bien. 9, 7, 6, 5 y ahora todos 6. 6, 6, 6, 6. Sepulturero. Rodríguez al teléfono. ¿Qué se le ofrece? Llamo de parte del Dr. Gallagher. Le he expresado con claridad al Dr. Gallagher que ya no realizo ese tipo de trabajo. Si desea proseguir con lo que sea que esté haciendo, será él mismo quien deberá agarrar la pala. Dios, esto suena... Sí, esto suena macabro. Vale, pues no tengo más teléfonos. A ver. Por aquí no se puede ir. Volvemos al patio. Y vamos aquí a la entrada. Vamos a ver si a la izquierda se podía avanzar también, porque no hemos ido por aquí. Entrada garaje. Ah, mira. Va a ser importante capitalizar a nuestro favor el factor distracción. Es evidente que las monedas de oro están bien resguardadas. El acertijo a resolver es dónde se encuentra la bóveda. Vale, este es el colega Benicio. Vamos a hablar con él. ¿Con quién estás hablando? Asuntos privados, Arnoldo. En serio, ¿con quién estás hablando? Lo siento, no me programaron para darte esta respuesta. Has venido a ayudarme a encontrar mi gato, ¿verdad? Te escuché recién hablar algo sobre una bóveda. Es de mala educación escuchar conversaciones ajenas a Arnoldo. Sí, vine para ayudarte a encontrar tu gato. Uy, este está haciendo algo raro, ¿eh? Nos vemos luego. Ve a jugar por ahí. Este sospechoso. Vale, puerta del garaje. Ir. Está cerrado. Vale, no puedo abrir el garaje. Examinar. Parece ser un viejo garaje. Vale, ¿y esto qué es? Ducto A. Ah, sí tiene la letra A aquí. Examinar. Tiene una abertura para depositar objetos. Eso es interesante. Sí. Si lo usamos, eso no tiene sentido. Vale. Es como un conducto, ¿no? Vale, no tengo nada en el inventario ya. Patio trasero. Puedo seguir por aquí. Vale, aquí está el otro colega. A ver. Ger. Vamos a hablar con él. No parece sensato acercarse demasiado. No seas cobarde, Arnoldo. Vale, se avanza. Ah, que está el perro aquí. Quizá esté sugestionado por los carteles, pero no parece un perro amistoso. No seas cobarde, Arnoldo. Vale, no me deja avanzar. O sea, automáticamente retrocede. Creo que lo mejor será empezar por otro lado. Vale. Pues no me deja. Habrá que resolver esto. Ahora estamos explorando un poco todo, los alrededores, para saber por dónde nos podemos mover y un poco tener una visión general de lugares, objetos, etc. Vale. Y dentro teníamos el hall y dos habitaciones, la biblioteca y el pasillo a la derecha, pero estaba el sirviente, el mayordomo. Claro, que si paso me ve. Y si toco el timbre... A ver... Usar. Se oyen los pasos. Otra vez vos. ¿Qué se te ofrece? A ver, tiene un minuto para hablar sobre cómo salvar el medio ambiente. Vamos a elegir esta. ¿Sabía que la reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra? ¡Fuera de mi jardín, mugroso hippie! Mugroso hippie. Vale, pero se me ocurre... Vamos a probar. Si uso el timbre, él se desplaza. Vamos a ver, vamos a ver. Y me deja moverme. Vale. Pues vamos a... Vamos a ver si podemos entrar por la ventana. Eso es. Mira, se va. Vale, ¿qué tenemos aquí? Cuaderno, examinar. Veamos. El muchacho nuevo no duró ni una semana, no sirve de figones. Se lo dije al señor Gallagher, tuve que preparar un nuevo libro para la ocasión. Aquí hay una página recortada, página 25. Ve a las montañas.
Ahí donde ya no alumbra el sol, los cuervos cantan su nombre, el frío clama por sus penas. Si tan solo Paulo lo hubiera escuchado, para entonces ya era tarde para echarse para atrás. Su destino estaba ligado a lo que fuera que ocultara las montañas. Vale, esto no sé lo que es. Página 25, ve a las montañas. Me lo voy a apuntar. Ve a las montañas. Es una página de un libro, ¿no? Está como recortado. ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! Me ha asustado él. Vale, me ha pillado. Si te vuelvo a ver, llamaré a la policía. Pero esta vez en serio. Vale. Vale, ve a las montañas. ¿Será un libro de aquí de la biblioteca? Vamos a ver. Ve a las montañas. Se llamaba así, tal cual. No sé si es el capítulo de un libro, pero vamos. Vamos a ver si existe. Entonces, ve a las montañas, empieza por V. Que está aquí. V. Examinar. Veamos. T. Vamos a bajar. U. V. Va. Ve a las... Mira, aquí está. Ve a las montañas. Vamos a ver si nos deja... No es un buen momento para... Un momento. La hoja arrancada... Míralo. Que encontré en el pasillo pertenece a este libro. Ve a las montañas... No voy a leer todo, ¿eh? Página 20, 21... Era la 25, ¿verdad? Lo tengo aquí apuntado, sí. 25. Vale. 21, 22... Ah, amigo. No presionar, pues... Voy a presionar, lo siento. Anda. Muy de película, ¿no? De mansión embrujada o... Y siguió tocando el resto del show con la guitarra prendida a fuego, como si fuese inmune. Puede que no esté en sus cabales, pero nadie dirá jamás que no supo entregarse a su público. Están hablando aquí de un concierto, ¿no? Aunque puede que la versión de los bomberos respecto a ese show sea un poco distinta. Ger, en serio, no sé por qué me estás contando todo esto. ¿Dónde está el Pela? Eso digo yo, el Pela es el que mola, hombre. Lo vi hace un instante metiéndose por una de las ventanas, siguiendo los pasos de Arnoldo. Eso no pinta nada bien. No te preocupes, conozco bien al Pela. Él sabe muy bien cómo cuidarse. Bueno. Adiós el Pela. A ver, yo me imagino que esto forma parte de la historia. Parte 1, el gato y los ratones. Vale, o sea que esto era el prólogo. Vale. Bien. Hemos pasado el prólogo. Menos mal. Será mejor que busque la forma de entrar en la casa. O sea que ahora manejamos a Benicio. Algo me dice que la noche va a ser larga. Vale, manejamos a Benicio ahora. A ver. Ah, mira. Podemos alternar ya, creo, entre personajes. Estamos con Benicio, vamos a probar a Arnoldo, que es con el que hemos empezado, el protagonista. Puede que no haya sido una buena idea oprimir ese botón. Vale, entonces Arnoldo está... A ver, solo espero acabar mejor que el tipo ese sujeto a la pared. Quizá pueda ayudarlo, aunque le falta la electricidad en este sector de la casa, probablemente sea un obstáculo. Vale, bien. Vale, ya tengo aquí a Arnoldo, o sea que puedo ir alternando. A ver, ¿y el Pela? ¿Cómo se ríe el Pela? Este no fue el mejor de los recibimientos. Me han quitado mi medidor de radioactividad. En cuanto me vaya les voy a dejar una pésima reseña. Este es el mejor, el Pela es el mejor de todos. Vale, no me puedo mover porque está atado. Vamos a ver. No puedo interactuar, ¿no? Para eso necesito primero que me desaten. O sea, no puedo... A ver... No, pero no puedo interactuar con nada. No me aparece la palabra. Vale, tendré algo... Ah, navaja, ojo. Claro que cada uno tendrá su inventario. Cierto. Navaja. Ah, pues ya está. Es por situaciones como esta que siempre llevo una navaja encima. Y para pelar naranjas. Este es el mejor, el Pela.
Vale, entonces ya podemos movernos. Y esta está dentro de la casa también. Computadora. Vamos a examinar. Está apagada, no hay electricidad. Vale, o sea que no hay electricidad en toda la casa. Aquí hay esqueleto. Examinar. Un esqueleto de porte campante. Me pregunto si murió con el sombrero puesto. O si se lo adosaron post-mortem. ¿Usar? Eso no tiene sentido. ¿Le podremos quitar un hueso a esto? O el sombrero. Vamos a quitarle el sombrero, a ver si se puede. ¡Ve! No creo que vaya a extrañar mucho su fémur. A ver. Vale, o sea que le hemos quitado un hueso. Bueno, algo es algo, no sé para qué será. A lo mejor para el perro. Abajo. Para tentar al perro, no lo sé. Pero bueno, este está dentro ahora. Control remoto. Examinar. El mando a distancia del Robotronic 2000. Recoger. A ver. Ah, pues sí. Control. El control no funciona sin electricidad. Vale, pues creo que tenemos que restablecer la electricidad. Si no, no funciona nada. ¿Esto qué es? El robot. Examinar. Interesante armatoste. La etiqueta de atrás dice Robotronic 2000. O sea que el mando este será para manejar al robot, a lo mejor. Vale. Mira, aquí hay una... Panfletos, examinar. Es solo propaganda de suscripción a una revista. Ah, mira. Esta era la misma revista de medicina que hemos visto antes, pero aquí está el teléfono completo. 929-24500. Vale, pues ahora ya lo tengo entero. Claro, pero aquí no hay teléfono. Bueno, de momento. A ver, aquí hay un cassette. Examinar. Es un compilado de canciones de Oasis. Vale, recoger. No creo que un cassette de Oasis me vaya a ser de mucha ayuda. Vale, pues. A ver, aquí hay una película. Examinar. Un póster de la banda Pueblo Bizarro. Ah, vale, es de un grupo de música. Con Ger los vimos una vez en vivo. Es un bar en un bar de mala muerte. Este es el que mejor me cae el pela, hombre. Examinar. Un montón de ecuaciones, gráficas y dibujos sin sentido. Al menos eso veo yo. Vale, aquí hay una puerta, ir a pasillo. Vale, estamos en el... Pero este es otro pasillo, este no es el mismo de antes. Porque aquí hay puertas. A ver. Aquí hay una llave. Llave, examinar. Es solo una vieja llave oxidada. La hemos recogido. Aquí está. Vale, llave del baño. ¿Baño? No hay luz, tendré que volver más tarde. Vale, pero ¿ha usado la llave directamente o qué? A ver. ¿Qué he hecho? Ah, la he cerrado con llave, vale. O sea que ya estaba abierta. Vale, y ahora sí puedo entrar. Bien. Vale, o sea que esta puerta la puedo abrir y cerrar. Pues tendrá algún sentido. Aquí cuadro de payaso, examinar. He aquí la personificación del horror. Así es, odio los payasos. La mayoría, pobrecitos, hombre. Vale, aquí hay una puerta, pero vamos a examinar primero estas. Habitación. Examinar. No hay nada que examinar. Ir. Vale, esto es un laboratorio. Libreta, examinar. Es un diario. Diario de desarrollo. No siempre despiertan, no todas las partes son compatibles entre sí. Pero presiento que no estamos tan lejos del puerto. Esto es que... Bueno, venga, va, que es cortito. El último muchacho puede ser la respuesta. Rockwell también lo cree, que es el doctor que hemos llamado, ¿no? No hay margen para pasos en falso. Las puertas se nos van cerrando. La llave es un shock eléctrico, una cantidad de voltios que solo un rayo puede proporcionar. Habré de fabricar una antena apta para tales fines. Una vez todo esté listo. Primero debo encargarme de mi hermano. Por eso la escena que hemos visto al principio con el hermano, ¿no? Y vale, ya no hay páginas aquí. ¿Qué más hay aquí? Mortero. No necesito llevármelo, ¿vale? Puedo usarlo. Entonces tendré que machacar algo, a lo mejor. Ventana. Examinar. Da el patio trasero. Desde acá puedo ver la cucha del perro, ojo. A ver, un momento. Se me está ocurriendo.
Si esto da al perro, le podemos tirar el fémur. Ah, pues sí. El perro tampoco es que sea muy fiero, ¿no? Se marchó como perro con su hueso. Literalmente hablando. Vale. Entonces ahora podré pasar por ahí. Si se ha ido el perro. Bueno, voy a examinar esta habitación primero. Tubos de ensayo. Examinar. Me pregunto qué clase de experimentos está llevando adelante el Dr. Gallagher. De seguro son fascinantes. Tentador y peligroso al mismo tiempo. Por las dudas prefiero no tocar nada. Tubos de ensayo. Matraz Erlenmeyer. Prefiero no andar tocando demasiado. Vale, no quiere. Vaso medidor. Sirve para medir líquidos. Tampoco lo quiere recoger. Ojos en formol. Qué asco. Así es, un par de ojos flotando en el interior de un frasco. Muy normal todo. Ah, mira, esto sí lo ha cogido. Ojos en formol, aquí están. Tubos de ensayo, examinar. Me pregunto qué clase de experimentos está llevando adelante el Dr. Gallagher. De seguro son fascinantes. Vale, es lo mismo de antes. ¿Para qué serán los ojos? ¿Los ojos los podré tirar por aquí también? No sabría qué hacer con esto, vale, no. Era para el hueso, supongo. Reloj despertador. Recoger. No soy un amigo. No soy muy amigo de los despertadores. ¿Usar? Quizá. No. Aquí hay una carta, a ver. Querido hermano, encuentro este medio el indicado dado el estado actual de las cosas. Seré breve. El incidente del subsuelo lo acabaremos pagando caro. La discreción no va de la mano con la ambición. Tal vez deberías dar marcha atrás. La viuda está escarbando demasiado. Por lo pronto me voy al sur. Tengo asuntos pendientes. Nos vemos a la vuelta. Yo creo que aquí el Dr. Gallagher lo que hace es desenterrar cadáveres y está haciendo su propio monstruo tipo pues Frankenstein, ya sabéis, ¿no? Tiene toda la pinta. Ropero. Varios delantales blancos y un par de sacos. Que son sacos, son chaquetas, me parece. No hay nada que encaje con mi estilo, ¿vale? Disolvente, examinar. Según la etiqueta del dispenser, contiene líquido disolvente. Recoger. No puedo llevarme el dispenser. Usar. Necesitaría un envase para el líquido. No. Vale, no quiere los ojos. Y esto es que no lo quería coger. A ver, ¿qué más hay? Vamos a ver si me dejo algo. No. Ir al pasillo. Y... está esta puerta de aquí. Salón. Ojo, 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 ojo. Me ha visto. Veo que tengo público indeseado. ¿Qué debería hacer contigo? ¿Qué te parece darme libertad para moverme por toda la casa? Este es un crack, el pela. Estaba pensando otra cosa. No me lo habrá matado al pela. Ah, vale. Y es como con Arnoldo, que volvemos otra vez al punto de inicio. ¿Pero tengo que repetir todo? No, 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 vale, vale, vale. Vale, entonces vuelvo a usar la navaja. Vale, ya tengo... Vale, ya está. O sea, sigo teniendo todos los objetos que he recogido, o sea que no hay ningún problema. Planta baja. Ir. Está cerrada con llave. Vale. Vamos a probar... con Benicio... Bueno, como hemos tirado el hueso, también está el sótano con Arnoldo, que estaba el monstruo este tipo Frankenstein. Era por aquí el perro, ¿verdad? Por aquí, ir al patio trasero. Vale, el perro ya no está. Vale, ya me puedo mover. Vale, vale, vale. ¿Qué hay aquí? Panel eléctrico, examinar. Controla las fases eléctricas de la casa. Tiene un candado con llave. Vale, pero no tenemos el código, ¿no? A ver. No. ¿Cuántos dígitos son? 5. No. Pues eso lo tendremos que averiguar. Y aquí hay otra puerta, entrada trasera. Está cerrada con llave, tampoco. Y aquí hay otro ducto B. Examinar.
Está vacío. Patio trasero. O sea, hay más. Ojo, que aquí hay cosas. Regadera. No. Pala, a ver, que las palas siempre son útiles. Recoger. Sí. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar cavar un poco. Y aquí que hay flores. ¿Puedo recogerlas? No. Ir a cripta familiar. Está cerrada. Ah, me lo pone aquí, cripta familiar. Vale. Aquí hay otra puerta. Ir a huerta. Tampoco. Tótem. Examinar. Usar. No, abrir. A ver. Usar. Recoger. No. A ver qué hay por aquí. Flores. Hay más flores por aquí. A ver, examinar. Es solo una flor. Recoger tampoco. Y está la escalera. Ir a escalera. A ver, ¿me deja subir? Vale. Luna. Examinar. Está a miles de kilómetros de distancia. Enfoquemos la atención en lo importante. Entrar en la casa. Chimenea. Examinar. Podría servir como vía de entrada. Y no puedes ir. Si encontrara la forma de volverme inmune al fuego. Vale, o sea que claro, se está usando la chimenea. No hay nada que recoger. De todas maneras, donde estaba el Dr. Gallagher, donde estaba tocando el piano, había una chimenea encendida. ¿Dará esto allí? Examinar. Antena precaria. No la puedo recoger. Nada. Vale. ¿Puedo tirar algo por la chimenea? ¿Puedo tirar la pala? A ver. Nada, no tiene sentido. Vale, vamos a bajar. De todas maneras, nos queda ya muy poquito, que llevamos un buen rato. Como digo, a ver, me está gustando el tema de los puzzles, sobre todo el tema de la no linealidad y poder... Por aquí. Y poder cambiar de personaje, ¿no? Que al principio no podíamos, pero ahora sí. Lo que pasa es que no sé por qué no me deja usar a Ger. Pero bueno. Igual más adelante. Entonces hay que pensar de manera no lineal. Es decir, a lo mejor un personaje coge un objeto, se lo tiene que pasar a otro, como hemos visto con el hueso. Ah, mira, aquí está el perro. Y ahora no me hace nada el perro. Está bastante entretenido cavando en el pozo. A ver. Hablar. ¿Puedo coger el hueso? No. Se enfada, se enfada. Parece que no me lo va a hacer tan fácil. Vamos a hablar con este. Hablar con Ger. No te noto muy comprometido con la misión. Alguien tiene que quedarse y montar guardia. Este no tiene ganas, ¿eh? Por si se revelan los gnomos de jardín. Por si las cosas salen mal y hay que llamar a la policía. Te apuesto lo que quieras a que no va a entrar en la casa. Por cierto, ¿qué pasa con el pela? ¿A qué te refieres? Es raro que lleve un medidor de radiación encima. ¿No te parece raro que lleve un...? Me preocupa más que siempre lleve una navaja consigo. Suele comportarse de forma extraña, pero es de fiar. Vale. Veré si encuentro la forma de entrar. Suerte con eso. Vale. Y esto no puedo abrirlo, ¿no? Abrir. La han cerrado otra vez. Vale, y nos quedaba Arnoldo, que estaba en este sótano. Aquí hay unas palancas. Usar. No sé si harán algo. No. Pero tienen un número, como lo que había fuera, que ponía 5 porque le faltaba la palanca. Pues... Aquí hay un monstruo. Aberración. Examinar. El cuerpo de una persona sin signos vitales. Creo que es motivo suficiente para llamar a la policía. Sobre la piel se aprecian varios puntos de sutura. Es como el monstruo de Frankenstein, ¿no? La criatura. Interruptor. ¿Será la luz? Por lo visto no funciona. No hay electricidad en este sector de la casa. Vale, aquí hay otra llave. Recoger. Llave con una calavera. A lo mejor es de la cripta. Como tiene una calavera... No tengo ni idea, ¿eh? No hay nada que examinar. A
A ver, ¿qué hay por aquí? La puerta, ¿la podré abrir? Abrir. No puedo abrirla, está trabada. Vale, o sea que no puedo salir por ahí. Y le falta luz a esto. Sótano. Ah, mira, aquí hay otro ducto. Ducto C. Aquí yo puedo dejar objetos. Ahora que tengo la llave. Ah, pues sí, mira. Vale, ya entiendo. Entonces, los conductos estos que tienen letras, me imagino que será para pasar objetos de un personaje a otro. Pues, obviamente usando conductos que estén comunicados entre sí. Vale, voy a recoger... Me imagino, ¿eh? Voy a recoger el objeto. De momento no sé qué hacer con él. ¿Qué es esto? Snacks. Recoger. Solo un par de bocados. Rancios, nada. ¿Qué más hay aquí? Zanahoria enlatada. Debe ser nutritiva, pero paso. Y aquí, condimento. Ah, este sí lo ha cogido. Aderezo vencido. Vale, o sea que... caducado, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Examinar... Jugo de ciruela, mi favorito de pequeño. Ah, mira, aquí hay una nota. Espérate. Vamos aquí. Examinar. Es una nota del casero. Por favor, cerrad bien los costales antes de enviarlos por el ducto. El ducto F estará fuera de servicio hasta nuevo aviso. Resistan la tentación de meter el brazo en el ducto, si desean conservarlo adherido al cuerpo. Todo objeto depositado en el ducto puede ser recuperado posteriormente en perfecto estado. Atentamente al casero. Vale, o sea que a lo mejor es para depositar objetos y que luego otro lo coja. No lo sé. Vale, ¿qué más hay por aquí? Aquí hay un grifo. Canilla, usar. No necesito agua en este momento. Abrir. No necesito agua. Y aquí no puedo combinar. No tiene sentido. Vale. Volvemos al laboratorio. Ah, espera. Ya me he acordado. Nos queda una cosa. La revista. La revista. Que teníamos el número de teléfono. Es verdad. Lo tengo aquí. Se me olvidaba. Vamos a usar esto. Usar. A ver, que lo tengo aquí. 929 245 00. Buenas noches. Te comunicaste con Medim. Los números 1. Sí, los números 1 en cuestiones de innovación al servicio de la medicina. ¿En qué podemos ayudarle? Me gustaría suscribirme para recibir la revista semanal. Excelente. Con la suscripción a nuestra revista va a recibir sin cargo el suplemento Vivir más allá de los límites, el cual ya mismo enviaremos por correo a su domicilio. Si desea suscribirse a nuestro plan médico... Bueno. Nada. Aquí nos suelta el rollo. Paso. Eso es lo que me molesta de los operadores. Siempre se vuelven insistentes. Pues la verdad es que sí. Vale, entonces... Nos hemos suscrito a la revista. A ver, no sé si habrá llegado... ¿Nos lo habrán dejado en el buzón? Ah, mira, pues sí. Joder, pues sí. Pero qué rápido, ¿no? Examinar. Al parecer llegó correspondencia. Vamos a recogerla. Es el suplemento Vivir más allá de los límites. La velocidad del servicio de entrega es admirable. Vale. Y ya tengo aquí la revista. Eso no va a funcionar. Al perro. A ver si la puedo sustituir por el hueso, a lo mejor. No lo sé. Fémur. Revista. Parece que no me lo va a hacer tan fácil, ¿no? ¿Y puedo cavar con la pala? No tengo tiempo para eso tampoco. Vale. Me he quedado con ganas de la chimenea. A ver. Voy a probar simplemente a ver, la pala hemos dicho que no quería tirarla por dentro de la chimenea. Pero... la revista... A ver, voy a dar por supuesto que la revista... O sea, que la chimenea da a la habitación donde está el doctor Gallagher. Y a lo mejor la chimenea sale ardiendo, puede ser. Como es papel. No sé, vamos a probar. Ah, pues sí, mira.
Ups, espero que esto no afecte a nadie. Vale. Podré... A ver. La risa del pela. Vale, voy a probar a entrar otra vez. No creo que me mate, o sea... Ah, vale, está aquí él. Ay, me puedo mover ahora. Libreta, examinar. Hay varias contraseñas, ojo. Espera. Que aquí hay mucha info. Clave bancaria 95185. Claves a la privada, nada. Clave panel eléctrico, ojo, este sí. Son 5, ¿no? Sí, son 5 dígitos. Pues este va a ser... Clave fiscal 77P. Clave de ataúd. ¿Esto qué leches es? 8351C. Ataúd. Clave del wifi. Dado de baja. Bueno, me la apunto. Vale. Ya lo vamos a dejar, ¿eh? Sala de cine, ¿qué es esto? ¿Y puedo coger más cosas? A ver, caña, recoger. Anda, mira. Un pez córneo gigante no se puede pescar con una sola caña tan pequeña. ¡Ay! Ya me ha visto. Debería intentar evitar que me atrape. Ah, me puedo mover, puedo huir de él. ¡Ay! ¡Hostia! Al baño. No hay luz, tendré que volver más tarde. Nada. Igual me tengo que esconder de él en el baño, pero cuando haya luz. Porque me ha expulsado del baño directamente. Vale, pero tengo la clave de... Espera, vamos a cambiar a Benicio. Tengo la clave... Vamos a bajar. Y ya con esto lo dejamos, que ya llevamos un buen rato. Que al final me engancho. Venga, a ver. Abrir, usar, quizás. Tiene un candado. Vale, entonces. Tengo apuntado 6, 7, 2, 5, 7. Ah, eso es. Y ahora poder usarlo. Vale, ya he dado luz a todo. Ah, mira, esta está la lavandería. Vale. A ver, Arnoldo. Voy a darle a la palanca. Simplemente por probar, ¿eh? Usar. Vale, se enciende el ordenador. Operación inválida, faltan partes. Las partes: cerebro, donante nuevo, sistema nervioso, extremidades superiores, tal. Corazón, granja al pastoral. Ojos, donante nuevo. Vale, o sea que me imagino que lo que está en rojo es lo que le falta al bicho este, ¿no? Al monstruo. Cerebro, corazón y ojos. Tenemos unos ojos que hemos cogido con el pela. A lo mejor habrá que ponérselos aquí. Vale, pues ahora sí que sí, ya lo dejamos, ¿no? Que ya llevamos casi una hora con esto. Al final me he picado con el juego, ¿Queréis que no? Lo que os he dicho, gráficamente, artísticamente, me parece un poquito mejorable, es un poco feucho en su aspecto, pero lo que digo, también hay que valorar que este juego lo ha hecho una sola persona, solo una persona, y bueno, realmente lo importante en este tipo de juegos es el diseño de puzzles, es bueno, el desarrollo, la complejidad. Me está gustando, la verdad es que no me he quedado atascado de momento, pero bueno. Y sobre todo el hecho de alternar personajes o cambiar de personajes le da cierta complejidad. Recuerda mucho, como digo, a Maniac Mansion, pero de momento no hemos perdido personajes ni nada parecido. O sea, podemos alternar con casi todos. Falta uno, que es Her. No sé si más adelante podremos. Pero bueno, de momento el juego cumple. Me dan ganas de seguir un rato más a ver si podemos seguir avanzando. O sea, que eso es importante y es buena señal, ¿vale? Así que nada, daros las gracias por ver el vídeo, por haber... Si habéis llegado hasta el final, que no es poco esfuerzo, os lo agradezco.
Dadle al like al vídeo si os ha gustado, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y compartid mi canal con amigos o conocidos que les puedan gustar las aventuras gráficas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!